Conectando en 3, 2, 1. Desde 1978, España vive atrapada en un sistema político que, lejos de servir al pueblo, ha consolidado una estructura de poder diseñada para enriquecer a una élite corrupta a costa del sufrimiento de la mayoría. La Constitución, aclamada como un pacto de progreso, se ha revelado como el marco que sostiene una clase política inútil, incompetente y voraz, incapaz de atender las necesidades de los ciudadanos y entregada a sus propios intereses. El abandono de las víctimas de la Dana, la devastación del volcán de La Palma, la asfixiante presión fiscal, el sacrificio del sector primario y la vergonzosa subvención de personas que no deberían estar aquí, son solo algunos ejemplos de un sistema podrido desde sus raíces. Este modelo no solo empobrece y arruina a la ciudadanía, sino que destruye cualquier esperanza de un futuro digno. La Constitución de 1978 se presentó como el inicio de una nueva era democrática, pero, en la práctica, ha sido el andamiaje para un sistema oligárquico disfrazado de democracia. En lugar de servir al pueblo, ha creado una red clientelar donde los partidos políticos se han convertido en empresas que compiten por repartirse el botín de los recursos públicos. El modelo autonómico, lejos de garantizar la descentralización efectiva, ha multiplicado la burocracia, fomentado la corrupción y debilitado la unidad del país. España tiene 17 gobiernos autonómicos, con un gasto anual estimado en más de 35.000 millones de euros, según el Instituto de Estudios Económicos. Este despilfarro contrasta con la precariedad de los servicios públicos y la falta de inversión en sectores estratégicos. España se ha convertido en un infierno fiscal para sus ciudadanos. Según Eurostat, la presión fiscal en España representa el 39% del PIB, situándola entre los países con mayor carga impositiva de Europa. Este esfuerzo desproporcionado recae principalmente en los trabajadores y las clases medias, que soportan el grueso de los impuestos sobre la renta, el IVA y las cotizaciones sociales. Los autónomos, que representan el 16% de la población activa, son uno de los colectivos más castigados. Con cuotas mensuales que pueden superar los 500 euros, se ven obligados a cerrar sus negocios o trabajar en la economía sumergida para sobrevivir. Más del 20% de los autónomos ha abandonado su actividad en la última década, un éxodo que refleja la inviabilidad de su situación. Pese a esta brutal recaudación, los servicios públicos están en decadencia. Las listas de espera en la sanidad pública superan los 120 días de media, y la educación pública ha sufrido recortes del 7% desde 2010. El dinero de los impuestos no se destina a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino a alimentar un sistema político ineficaz y corrupto. Las catástrofes naturales han puesto en evidencia la incompetencia y desinterés de la clase política. La Dana, que ha golpeado repetidamente regiones como Murcia, Valencia y Andalucía, ha dejado tras de sí un rastro de destrucción y desamparo. Solo en 2023, los daños agrícolas superaron los 2.000 millones de euros, mientras que las ayudas prometidas por el gobierno central llegan tarde o ni siquiera se materializan. Los agricultores y ganaderos, quienes sostienen el sector primario y alimentan a este país, han sido uno de los colectivos más duramente golpeados. La Dana, que ha arrasado campos, infraestructuras y medios de vida, es solo el último clavo en un ataúd que la clase política lleva años cerrando. Estos trabajadores no solo enfrentan las inclemencias del clima, sino también el desprecio institucional que se traduce en burocracia absurda, ayudas insuficientes o inexistentes y un desinterés absoluto por su futuro. Mientras tanto, los despachos en las instituciones públicas siguen llenándose de políticos cuyo único mérito parece ser saber colocarse en la nómina del Estado. Se reparten sueldos insultantes y privilegios mientras las familias de nuestros pueblos pierden todo lo que tienen. No hay planes efectivos de prevención ni medidas reales de apoyo. Cuando llegan las catástrofes, las promesas huecas y los titulares mediáticos son su única respuesta. En La Palma, la erupción del volcán de Cumbre Vieja en 2021 dejó a más de 7.000 personas sin hogar y provocó pérdidas económicas superiores a los 1.000 millones de euros. 2 años después, la reconstrucción avanza a paso de tortuga. Según el Tribunal de Cuentas, menos del 15% de las ayudas prometidas ha llegado a los afectados.
Estos ejemplos no son aislados. Los incendios forestales, las inundaciones y otras emergencias se enfrentan con un sistema colapsado, donde las promesas políticas son papel mojado y la ciudadanía queda a su suerte. La realidad es tan simple como aterradora. La clase política no gobierna para los ciudadanos. Gobierna para sí misma. Este sistema, plagado de corrupción y clientelismo, no tiene interés en construir un país justo y próspero. Su objetivo es perpetuar una maquinaria de enriquecimiento personal a costa del sufrimiento de quienes están fuera de su burbuja de privilegios. Y mientras las familias españolas luchan por llegar a fin de mes, los recursos se malgastan en mantener a quienes ni siquiera deberían estar aquí. Las prioridades de nuestros gobernantes están tan alejadas de las necesidades reales que resulta inevitable preguntarse: ¿no a los ciudadanos que trabajan, pagan impuestos y sostienen esta nación? Esto se traduce en una carga asfixiante para las familias y las pequeñas empresas, que ven cómo su capacidad adquisitiva se reduce año tras año. A pesar de ello, los servicios públicos, como la sanidad y la educación, están cada vez más deteriorados. El presupuesto destinado a estos sectores ha disminuido en términos reales, mientras que las inversiones en infraestructuras críticas, como la prevención de inundaciones o la mejora de las redes eléctricas, son prácticamente inexistentes. Esto demuestra una desconexión total entre las prioridades de los gobernantes y las necesidades de los ciudadanos. La entrada de España en la Unión Europea en 1986 fue el principio del fin para el sector primario. La política agraria común, PAC, diseñada supuestamente para apoyar a los agricultores, ha beneficiado a grandes terratenientes y multinacionales, mientras que los pequeños productores han sido abandonados. Más del 60% de las ayudas de la PAC se concentran en el 20% de los beneficiarios, dejando a miles de agricultores sin recursos para competir. El resultado ha sido devastador. Según COAG, España ha perdido más del 30% de sus explotaciones agrícolas en los últimos 20 años. En el sector pesquero, las restricciones impuestas en más del 50% desde 1986, destruyendo comunidades enteras en regiones como Galicia y Canarias. Además, la liberalización del comercio ha permitido la entrada masiva de productos extracomunitarios a precios de dumping, arruinando a los productores nacionales. Mientras tanto, los costes de producción, combustibles, fertilizantes, agua, no dejan de aumentar, dejando al sector primario en una situación insostenible. Mientras miles de familias españolas son desahuciadas o viven al límite de la pobreza, el sistema destina recursos a alojar a personas que no deberían estar aquí bajo ningún concepto. Según datos del Ministerio de Inclusión, en 2022 se gastaron más de 400 millones de euros en alojar a inmigrantes en hoteles, con pensión completa y servicios adicionales. Cada persona alojada en estas condiciones cuesta al Estado una media de 1.700 euros al mes, una cifra superior a lo que perciben muchas familias españolas en situación de vulnerabilidad. Este despilfarro no solo es una burla a los ciudadanos que pagan impuestos, sino un símbolo de un sistema que prioriza agendas ideológicas por encima de las necesidades reales de los españoles. El sistema político español es uno de los más caros e ineficientes de Europa. Con más de 400.000 cargos públicos, el gasto en estructuras políticas asciende a más de 6.000 millones de euros anuales, según el Instituto Juan de Mariana. Este derroche incluye sueldos millonarios, pensiones privilegiadas y una legión de asesores innecesarios que no rinden cuentas a nadie. La corrupción es el motor de este sistema. Desde 1978, los grandes partidos han protagonizado escándalos como Gürtel, Eres, los ESB de UGT, Bárcenas, Koldo, Begoña Gómez, Eres de Andalucía, Kitchen, etc., que han desviado miles de millones de euros en recursos públicos. Según Transparencia Internacional, España ocupa el puesto 35 en el índice global de percepción de corrupción, muy por debajo de los estándares europeos. España no necesita reformas cosméticas ni promesas vacías. Necesita una erradicación total del sistema corrupto instaurado en 1978. Punto. Este modelo ha demostrado ser incapaz de garantizar el bienestar de los ciudadanos, y cualquier intento de maquillarlo
solo perpetuará la decadencia. La clase política debe rendir cuentas, y los ciudadanos deben exigir un cambio estructural que devuelva el poder al pueblo. La paciencia tiene un límite, y España está llegando al suyo. Es hora de acabar con este sistema podrido, antes de que termine de destruir lo poco que queda. Es cuestión de tiempo que el descontento se transforme en desesperación, y la desesperación en acción. Cuando una sociedad alcanza el punto en que ya no tiene nada que perder, la historia nos enseña que el cambio no llega por las urnas, sino por la fuerza del clamor popular. Si la clase política sigue ignorando el sufrimiento de sus ciudadanos, la paciencia del pueblo se agotará. Y cuando eso ocurra, las lágrimas cambiarán de bando. Este no es un llamado a la violencia, sino una advertencia seria y disuasiva. La rabia acumulada está llegando a un punto de ebullición. Si los gobernantes no corrigen su rumbo y comienzan a servir al pueblo en lugar de explotarlo, se enfrentarán a las consecuencias de su propia ineptitud. Es hora de exigir rendición de cuentas, de organizarnos como sociedad para presionar a quienes nos gobiernan, con todas las herramientas que la democracia nos ofrece. Si la clase política no está dispuesta a protegernos, debemos buscar formas de reemplazarla con líderes que lo hagan. La inacción no es una opción, porque el precio del silencio y la resignación lo seguimos pagando nosotros, los ciudadanos. Y ese precio es demasiado alto. Y así de bien que me he quedado, un beso en los morros. Cambio y corto.